Había un antiguo cantito que decía, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Así que, bienvenidos, Ramoncita. Ramoncita está continuando con ese canto. Bienvenidos, qué grata oportunidad de volvernos a encontrar. Y sobre todo, vamos ya prácticamente en la recta final de las parábolas que Juan el Bautista transmite en sus predicaciones hacia el pueblo de Israel. Y hoy estaremos constatando la parábola que él establece acerca del Cordero y la misión que tenía confinada. Bien, así que a todos ustedes, bienvenidos. Gracias a Dios estamos aquí. A través de las redes sociales los saludamos. Y preparen sus notas, su cuaderno, su lugar especial para evitar tantos distractores, alteraciones, porque en realidad necesitamos estar más tranquilos para estudiar bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar y pedir al Señor dirección y nos permita introducirnos con mayor claridad para sacar el provecho posible y además el cómo utilizar lo revelado para servir al Señor. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración, son tan amables. Padre, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das en este día de escudriñar tu palabra, mi Dios. Sí, mi Dios. Pedimos, Señor, Padre, que nos ayudes, que nos des entendimiento, Señor, que nos des de revelación a través de tu palabra para poder, Señor, caminar en la senda recta, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Bendice quien viene todavía en camino, bendice a quien nos acompaña a través de las redes, Padre, y que todo esto, Señor, sea aplicado a nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica, Señor, oh Padre, como dice tu palabra, cada día levantarnos al acostarnos y al andar por el camino, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar, solo hacer un breve saludo a algunos hermanos que han estado escribiendo de Monterrey. El Señor los bendiga. De la amada isla de Puerto Rico, un abrazo, que Dios siga bendiciéndoles hasta allá. Y donde quiera que estén, simplemente son quienes han estado haciendo unas breves notas al respecto, así que bienvenidos. Bien, vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 1, versos del 29 en adelante. Y antes de iniciar, reiterarles que la última será la siguiente semana, hablando de Juan el Bautista. Es en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Juan está hablando acerca del novio y de los amigos, o del amigo, para que la tengan presente y la puedan estudiar. Esta parábola es prácticamente el clímax del mensaje central del Bautista. Es la declaración acerca de cuál fue el propósito por el que el Bautista estaba frente a ellos y la razón por la que el Mesías estaría ahí asumiendo su labor, la función ministerial. Nos vamos a detener en esta porque es muy demandante, es prioritaria. Nosotros le damos una lectura muy rápida, pero el Bautista está siendo muy incisivo, acorde a la nula respuesta que anteriormente habían dado los líderes de la nación. Parte del pueblo había venido a escuchar, algunos se bautizaron, pero el liderazgo, a quien el mismo Señor Jesús más adelante en una parábola establece que cuando se fue el dueño de la viña y la entregó, la arrendó, cuando esperaba resultados, ellos mataron, hirieron a unos y sobre todo cuando vino el hijo del dueño, le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque esperaba los frutos que se esperaban de esta manera. Y es lo que Juan el Bautista ahora está anunciando con toda claridad. Permíteme leer el verso 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, algo que tenemos que puntualizar antes de iniciar es la veracidad de las Escrituras. Desde el primer escrito que el Señor declaró, se convirtió en la esencia y naturaleza por el cual el pueblo de Israel debería continuar haciendo, cumpliendo, obedeciendo la verdad bíblica. De esta manera entonces, el cumplimiento y la realización de las promesas que Dios había conferido serían el eje central donde el bautista colocaría su mensaje poderoso a quienes estuvieron dispuestos a escuchar. De esta manera entonces, el bautista estaría colocando ya de una manera abierta, clara, sin dudas acerca de la identidad, la naturaleza y la función que el Mesías tendría que hacer. Por eso es que estas palabras que él ahora está colocando se convierten en la condicionante central de la revelación de la relación de Israel y el propósito para el cual Dios había enviado ahora a Juan el Bautista. Bien, él hace una declaración, ¿cuál? Dice aquí, verso 29, he aquí el Cordero de Dios. Recordemos, ¿a quién presentó Juan este mensaje? ¿A los cristianos, a los no creyentes o a los judíos? A los judíos. Exactamente. Por lo tanto, tú y yo necesitamos entonces ubicarnos en el contexto hacia el cual ha estado hablando Juan y a quién se va a dirigir, y las palabras que va a colocar deben ser entonces nuestra condicionante para analizar esa parábola. Porque tú y yo ya tenemos 2000 años adelante que conocemos la historia y la interpretamos acorde a lo que ya conocemos. Pero para quienes estaban escuchando este mensaje, se había convertido ahora en una contundente revelación que ellos necesitaban evaluar y definir. El portavoz, el precursor, recuerda. Y cuando emerge Jesús es precisamente el punto culminante. Pero la pregunta es, ¿a qué se refería con esa palabra el Cordero? ¿Qué connotación tendría para el pueblo judío? ¿Por qué Juan utilizó una frase que para los maestros de Israel debería ser tan familiar, aclaratoria y la trascendencia de mostrarles cuál sería la solución a su necesidad espiritual? Qué tremendo era Juan. Breves palabras, pero con un alto grado de contenido, con un impacto, pero a la vez revelando lo que se había profetizado que vendría el Mesías. ¿Cómo lo presenta? Como el Cordero. ¿Qué significa entonces el Cordero? Para nosotros, reitero, es claro porque tenemos 2000 años de historia, pero ¿qué representaba para el pueblo judío? ¿Cuál era el significado real? No el que creo yo, el significado real, la connotación que tenía, porque cuando el Bautista estaba señalando, exhortando a los líderes, era obvio que utilizaría
no solo palabras, sino las imágenes, el lenguaje que desde niños conocían y habían escuchado por años la historia. Y sabían que entonces el Cordero representaba la salvación, la respuesta y la solución a la necesidad espiritual, no solo del pueblo de Israel, sino a toda persona. Pero ¿cómo era? Debo recordarte, Isaías fue el último profeta que tocó ese tema del Cordero, ningún otro más. Después de Isaías no se vuelve a tocar esa palabra, el Cordero. Por eso es que cuando Jesús es preguntado acerca del Bautista, dice, no hay otro más grande que Juan el Bautista, hablando del profeta. Mencioné en la clase anterior que Dios no tiene prisa. Dios preparó 30 largos años al Bautista para una misión de máximo 8 meses. Pero era necesario asegurar la clase de persona, la llenura del Espíritu, la directriz, la revelación para consolidar este punto. Así que, ¿qué era entonces el Cordero? Tenemos que remontarnos al libro de Génesis, capítulo 22, verso 7, si lo tienes. Recordarás, Dios había bendecido a Abraham con un hijo. Bueno, antes Abraham se había bendecido con su propio hijo, que no había tratado ni por un instante de haber esperado en Dios. Se apresuró. Pero déjame decirte, las prisas no son buenas. Hasta el día de hoy son una espina para el pueblo judío. La prisa de Abraham, su hermano. Qué tremendo. Dios le dice a Abraham, probando su fe, sacrifícame a tu hijo. A tu único hijo, eso es lo que está diciendo desde el verso 1. Y encontramos que Abraham decide accionar en obediencia. Toma a su hijo, la leña y a sus siervos y van en la senda hacia el monte Moriah. La palabra Moriah significa Dios elige. El monte Moriah significa Dios elige, para que lo tengas presente. Cuando ellos van en el camino, los hijos como siempre preguntando ¿y qué vamos a hacer? ¿Y de qué manera vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y Isaac no fue la excepción. Debo decirte que Isaac aquí no tenía 5 ni 6 años. ¿Ok? Porque a veces creemos que él estaba pequeño. No, él ya andaba en su adolescencia o un poco más. De esta manera, cuando llegan, Abraham dice a sus siervos, quédense aquí, mientras el muchacho y yo vamos, subimos el monte, hacemos un sacrificio y regresamos. ¡Qué fe de Abraham! Isaac desconocía que él era el sacrificio. Vamos a leer verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Que dice, Dios se proveerá. Vamos a ver más adelante. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era la connotación entonces entre las palabras de Isaac y la declaración que Isaías 53 coloca, que lo vamos a ver un poquito más adelante, del 1 al 12, con la palabra que usa Juan el Bautista? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era la relación intrínseca que pudiera permitirles una claridad de ideas, relacionar los hechos y entonces entender cuál era el mensaje? ¿Qué estaba diciendo? Juan menciona que había llegado por fin la provisión divina como un sustituto vicario para la libertad, la salvación espiritual del pueblo de Israel como para todo el mundo. Cuando los judíos decían, ¿dónde está el Cordero? Para ellos era un evento profético futuro. Por siglos habían esperado ese momento.
y ahora frente a sus ojos estaban viendo prácticamente el cumplimiento de esa profecía en la persona de Jesús, el Mesías prometido. Es lo que está haciendo. Nosotros, reitero, tenemos una historia que nos dice, bueno, esto es, pero para el pueblo judío y para el liderazgo principalmente representaba un gran problema, una crisis de identidad de entender quién era Jesús y cómo relacionarlo con el Mesías. Déjame solamente agregar un poquito. Para la gran mayoría en el pueblo de Israel, hablar del Mesías no significaba deidad. Era simplemente un profeta más. Porque Moisés había dicho en el libro de Deuteronomio que Dios levantaría un profeta como él. Y Moisés establece, a él escuchen, a él obedezcan. Pero para la gran mayoría solo representaría un enviado más para el Señor. ¿Qué sucede entonces? Que los líderes debieron entender que los sacrificios del templo que se hacían mañana, tarde y noche iban a concluir. Deberían entender que iba a llegar el momento en que los sacrificios darían lugar a la realidad, porque los sacrificios simplemente eran un medio momentáneo, temporal, hasta que llegara la promesa hecha carne. Pero ellos se abstuvieron de creerlo. Los líderes determinaron que no reunía las condiciones para ser tenido en cuenta como el Mesías, el Emanuel. Para los líderes de Israel, Jesús no representaba la realidad que la palabra profética declaraba. ¿Por qué? ¿Qué significaría entonces? ¿Cuál era el punto que estamos tratando? Los líderes no solamente eran los maestros, eran la influencia nacional, los preservadores de la ley, quienes dictaban dónde, cuándo y cómo, quienes hacían de la ley sus propias interpretaciones como sus propios intereses. ¿Qué estaba hablando Juan cuando dice el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿A qué se refería con eso? Recuerda, estamos hablando de a quién fue dirigida esa palabra. Sí. Podría ser que antes el cordero era, bueno, ahí se quitaba momentáneamente el pecado, era como un pecado por persona, y cuando dice que el cordero lo quita, sería que a través de Jesús perdonaba todos los pecados, no solo uno o poquitos o de una persona. Sí, es parte. Antes los sacrificios solo cubrían, no se retiraban por completo. Ese era el punto de la sangre por la cual se cubría, y un animal tenía que pagar el precio como el sustituto del culpable. Ahora, cuando el Bautista anuncia no solamente quién es el Cordero, sino ahora declara cuál es la misión, el propósito por el cual él emerge en el escenario nacional como la respuesta profética de Dios a el mundo. Está mencionando algo que es muy impactante y nosotros no lo hemos percibido porque nosotros colocamos el pecado como solo hacer el mal. Déjame decirte, para los judíos no solamente era el pecado, para los judíos representaba una carga espiritual imposible de llevar humanamente hablando. Y aquí es donde está el punto por el cual precisamente el Bautista está colocando estas palabras. Vamos a leer Isaías 53, por favor. Y es donde vamos a entrar al punto que hoy nos va a tomar tiempo. ¿Desde el principio? No, vamos a leer. ¿Puedes darlo al principio, por favor, Grimaldo, para llevarnos poco a poco? Y en el verso 4 nos detenemos, por favor. Ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá por renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias. Vamos a hacer un acto ahí, gracias. Mencioné que Isaías fue el último profeta en hablar acerca del Cordero. Esta es la declaración divina de quién es, cuál sería su función, cómo enfrentaría el proceso, dónde sería y cuál sería el resultado final. Pero hay una palabra en el verso 4 donde dice llevó. Esa palabra en hebreo es nara, no nada, nara, ¿ok? Esa significa cargar, levantar, alzar, sobrellevar, es lo que está diciendo. Levantar, compartir. Por eso, para el pueblo judío, cuando él estaba hablando acerca de quitar el pecado, para los líderes era obvio que como un hombre, un carpintero viniendo de Nazaret, pudiera ser capaz de llevar sobre sí mismo la carga de todo el pueblo, la carga del pecado, la carga del mal, de enfermedades, dolores y necesidades. Para ellos era imposible aceptar. Recuerda, en el Antiguo Testamento Dios no solo está hablando del pecado, está hablando de la esencia del pecado, el efecto del pecado, las consecuencias del pecado y lo que representaba en cada persona un enorme peso imposible de cargar. Hasta el día de hoy, porque nuestra naturaleza está inclinada al mal. Somos, como dice la palabra, por naturaleza hijos de ira. Recordemos, para los creyentes, el Señor Jesús nos dio una vida nueva, pero no una carne nueva. ¿Estamos bien? La carne nunca será redimida, porque la carne tiene otra naturaleza. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Eso nunca va a ser alterado. Pero el principio dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, tenemos una dualidad dentro de nosotros en constante conflicto. Tenemos una severa crisis entre lo espiritual y lo natural, entre el mundo y el cielo. Y eso es algo que estamos contemplando. Por eso, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vas a ver que cuando se refiere al pecado está hablando del peso que ejerce el mal sobre las personas. Por eso también dice que cada uno llevará su propio mal, es decir, su propia carga, su propio peso. Qué tremendo. ¿Comentarios? Aportaciones son bienvenidas. No tenemos de ahí de las que están a través de las redes. Ok. Por favor, Grimaldo, vamos hasta el verso 6. Sigue el 5 y el 6, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta este momento, Juan el Bautista no leyó Isaías 53, pero los líderes, al estar relacionando estas palabras, debieron recordar, y aun si traían escritos junto a ellos, debieron haber abierto el libro de Isaías para entender qué es lo que estaba aconteciendo o cuál era el mensaje real. Isaías describe paso a paso la realidad espiritual que no solo el Cordero iba a experimentar, la trascendencia que esto conllevaría, sino a quienes haría realmente libres de esa carga y cómo los llevaría a la libertad.
Eso es algo muy importante. Por eso a veces se dice que el libro de Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Y por lo general a veces lo usamos cuando estamos compartiendo con otras personas de este mensaje, para decir, Jesús cargó el precio de mi vida. Jesús cargó todo lo que yo debía. ¿A qué se refería cuando estaba hablando de este contexto? Hay una palabra que Grimaldo leyó que dice, cargó, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra en hebreo es paga. Para nosotros sería de pagar, pero para ellos no, para ellos paga. ¿Qué significa esto? Es llevar, cargar e interceder, compartir. Jesús entonces fue la víctima propiciatoria que voluntariamente decidió tomar un lugar sustituto, el tuyo y el mío. Ese era cuando Dios le pidió a Abraham, entrégame tu hijo Isaac. Isaac dice, ¿dónde está el cordero? ¿Por qué? Porque la connotación inmediata era desde Génesis. Cuando aquella pareja falló, hubo un sacrificio sustituto para evitar condiciones mayúsculas. Cuando viene Isaac, dice, ¿dónde está el cordero? Porque ya este es el principio, como dice Hebreo, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Qué sucede? Abraham dice, si vamos a Génesis 22:7, más adelantito, dice Abraham, Dios proveerá. Dios se proveerá. Nosotros decimos Jehová Jireh, pero siempre decimos en el aspecto prácticamente de suplir las necesidades, ¿no? Pero el contexto real es que Dios es la fuente proveedora para suplir las necesidades espirituales de todo aquel que está bajo la carga, bajo el peso de sus condiciones de la vida cotidiana. Ese era el mensaje al pueblo de Israel. Para ellos representaba un conflicto. ¿Por qué? Tenían una idea acerca del Mesías que vendría como un libertador político, como un libertador trascendiendo a través de los medios para propiciar levantar un ejército, expulsar a los romanos y darles la libertad de la tierra que habían heredado. Déjame decirte, aún sus 12 discípulos tenían problemas con esta idea, porque todavía ellos estaban pensando que el Mesías vendría a liberar al pueblo de la opresión de Roma. Pero Jesús vendría a liberar al pueblo de la opresión del pecado, de la carga. ¿Comentarios? Yo tenía el concepto de que era como un caudillo, ¿no? Que venía con armas y ejército y riqueza, y por eso también les costaba creer que viniera tan pobre. Eso es correcto, sí, Omar. Yo creo que también debió haber sido muy difícil para los líderes religiosos que alguien dijera yo soy el Cordero, ¿no? Para empezar tomando en cuenta Génesis y el asunto de Isaac y tomando en cuenta Isaías. Ajá. Y yo creo que la segunda parte que también debió haber sido muy difícil es yo perdono los pecados. Porque en un momento dado para los judíos y los líderes judíos que tenían el conocimiento, el único que podía perdonar los pecados es Dios. Exacto. Sí, entonces si él viene diciendo, porque por ahí lo leí, ¿no? O sea, se presenta, yo soy el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Sí, entonces, pues yo creo que el templo ya no serviría. Ya no serviría para recaudar dinero, ya no serviría para que la gente se congregara ahí, para que vinieran de todas partes y fuera una influencia sobre todos los demás. Y esa parte, pues yo creo que esa religiosidad se iba a desmoronar en un momento dado si ya había quien te perdonara el pecado, porque el pecado no viene desde Génesis. Así es. Sí, porque el pecado es muerte. Exacto. ¿Verdad? Que de hecho, perdón, pastor, todavía más impactante para ellos fue que ellos, incluso referirse a Dios como Jehová, era incluso algo conflictuante. Cuando el Señor dice, vamos, les voy a enseñar a orar, y empieza con Padre Nuestro,
todavía es más impactante para ellos cómo llamarlo Padre, si ni siquiera lo puede decir Jehová. Sí. Todavía es más choqueante. Los judíos tenían un conflicto con el nombre del Señor. Lo consideraban tan santo que precisamente la prohibición fue no jurarás en el nombre del Señor. Pero la enseñanza los había llevado a tergiversar el nombre del Señor, que hasta cuando escribían los rabinos, el nombre del Señor tenían que quemar la pluma que usaban para no contaminarse. Qué tremendo, ¿no? Es como decir, abres la Biblia y ya la bendición de Dios la tengo, la presencia de Dios. No, ese es un medio que revela. ¿Okay? Así es. Ese nombre, yo soy. Yo soy el que soy. Exactamente. Ok. Este era el punto central. La percepción del liderazgo era contradictoria a la verdad que ellos deberían conocer. Su percepción decía que esperaban a una persona totalmente distinta, en una posición, en un carisma, en una riqueza, en una autoridad, con una alta capacidad y sobre todo de atracción para las multitudes, para influir en ellas y llevarlas a pelear la batalla en contra de Roma. Por eso para ellos resultaba crítico, máxime conociendo su antecedente, de dónde salió. Por eso decían, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ¿No? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que las palabras que está utilizando el Bautista dice que el Cordero tenía una misión específica, ¿cuál? Retirar, quitar la carga de las personas. Y hay un texto que el mismo Señor Jesús utiliza en Mateo 11:28, que ahora sí le vamos a poder darle el contexto correcto cuando hablamos de él. A veces tú y yo citamos este texto para alentar a las personas, estás cansada, abatida, ven al Señor. Pero ve lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Wow, una vez más, por favor. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta palabra en griego es fortizo, que significa igual, levantar, remover, retirar el peso de la carga y ser solidario con quien está ahí. Imagínate. A veces usamos este 11:28 para decir simplemente a los que están necesitados, a los que están cargados por el problema de la vida, pero lo que está diciendo Jesús, recuerden, Jesús está hablando a los judíos. Sus términos deberíamos entenderlos en el contexto de lo que implicaba de sus oyentes, que era una audiencia netamente israelita, con un trasfondo acerca de su cultura general, que desde niños conocían la ley. Para ellos todas estas palabras tenían un gran significado porque lo podían colocar en el contexto de quiénes son, la razón por la que tenían esa nación y cuál era el propósito de ser nación. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar, ¿a quién estaba hablando? No al pueblo común. Jesús siempre predicó, prácticamente salvo excepción de la samaritana y alguien más, siempre predicó a su pueblo judío. Por eso cuando aquella mujer sirofeniza llegó y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Qué dice él? Mira, no es bueno tomar el pan de los hijos y menos que los perrillos vengan aquí. Jesús estaba dando una palabra fuertísima a esa mujer, déjame decirte. Nosotros no la vemos, pero para los judíos, recordemos, un trato con no judíos representaba un conflicto. Por eso Jesús utilizó una palabra con no tan impactante, pero finalmente era el punto principal. ¿Por qué? Porque no es bueno tomar el pan de los hijos. Jesús vino, déjame decirte, primero a los judíos. Y es algo que olvidamos. Por eso es tan importante esto. Cuando Jesús está hablándole a otra mujer que no era netamente o 100% judía, la samaritana, en el capítulo 4 de Juan, ¿qué le dice? Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Pero hay una declaración mayor. Dice, porque la salvación viene de los judíos. ¡Wow!
Qué impactante. Jesús estaba reiterando una vez más las promesas, la fidelidad de Dios y cómo el mundo sería bendecido a través de la predicación que los judíos debieron haber hecho, mas no lo hicieron. ¿Qué estaba sucediendo? En Isaías 53:7, por favor, Grimaldo, si lo tienes. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué comentario podemos decir? Ya siglos anticipadamente Dios había revelado, en otras palabras, abrió los libros para mostrar qué acontecería al Mesías. Como Grimaldo ahorita lo dice con esa voz, me gusta. ¿No? Vuélvelo a leer, por favor, Grimaldo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! 2 veces dice no abrió su boca. Exactamente. Ese era el propósito. Como oveja sería la víctima que sustituiría a cada persona si creyéramos. Porque al que cree, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿A los que qué? A los que creen en su nombre. Esa es la gran verdad. El Cordero no vendría solo por un pueblo privilegiado, por una casta religiosa. Jesús vendría por amor a la creación misma, es decir, a ti y a mí, por los gentiles. Primeramente era su pueblo, pero eso no implicaba que no estuviéramos dentro del contexto del propósito de Dios de ser salvados. Los judíos pretendían decir: somos hijos de Abraham, somos a quienes las promesas nos han alcanzado. Por eso el Bautista, lo vimos en otra clase, dice: Dios puede levantar piedras, hijos de Abraham, de estas piedras. Es decir, Dios puede hacer cuantas cosas. Recordemos, el orgullo eclesiástico, la jerarquía religiosa, tenía un alto concepto de sí mismo, que no deseaban un cambio en la estructura religiosa de su tiempo, porque estaría en contra de sus propios intereses. Se desvirtuaría el sacerdocio, cambiarían los sacrificios, se perdería el aspecto jerárquico de una persona para estar en la autoridad máxima religiosa. En otras palabras, ya no habría ingresos dentro del templo, ya no habría venta de corderos, ya no habría aspectos que colocaran sacrificios de día y de noche, ya no habría ofrendas que propiciaran un enriquecimiento ilícito. En otras palabras, ellos eran opositores al cumplimiento de la palabra profética. ¿Sí, Omar? Y yo creo que acá más importante la soberbia de ser el pueblo, ¿no? Elegido. Sí. Que eso también se les caería, pues, en un momento dado. Así es. Vamos a leer, por favor, Hechos 8:32 y otro, Primera de Pedro 1:19, por favor. Ahí tenlo, Grimaldo, en el 53, porque vamos a leer más adelante hasta el 12. Gracias. Recordemos, Juan el Bautista ahora aparece precisamente para manifestar que no solamente él fue un hombre que se atrevió a hablar, ahora es reconocido públicamente por los líderes que él era esa voz en el desierto que venía a colocar clara y definitivamente a quien ellos deberían reconocer como el Mesías. ¿Por qué? Porque el Bautista mismo está señalando, indicando quién es. Y más adelante vamos a ver cuál era otro propósito del Bautista. Hechos 8:32, por favor. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
La palabra clave que siempre vamos a ver es el cordero. ¿Qué significaría entonces para el pueblo judío un cordero? Nosotros podemos decir, ay, qué bonito animalito, qué grato, pero no. Para el pueblo judío representaba el sustituto de un sacrificio, representaba inocencia, pureza, representaba una entrega voluntaria, representaba un precio a pagar de alguien que hizo algo cuando este cordero representaba a la víctima inocente. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Primera de Pedro 1:19, por favor, recuerden comentarios, aportaciones. Pastor, perdón. Sí. Creo que desde ahí venía no sé cómo decirlo para que no suene. Desde ahí venía ya la manipulación, quizás, de la iglesia más de la religión más representativa de México, no decir nombres. Desde ahí venía ya la manipulación comercial, ¿verdad? O sea, de aprovecharse de su situación, del sacrificio, para de ahí estar ganando ciertas cosas. Es buena aportación. Ahí en Pedro, en Primera de Pedro, creo, hay un texto, creo que es el verso 7, si no recuerdo, dice que harán mercadería de ustedes. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mientras, otra aportación de lo que estaba mencionando Luis. Recordemos la constante muestra del Señor a través de los profetas para contra su pueblo y principalmente líderes es haberse olvidado del Señor. Enseñar para hacer ellos ricos. Permitir cualquier condición con tal de llevar un sacrificio, de ir a la iglesia, es decir, a la sinagoga y cumplir con los requerimientos. El mismo Señor Jesús dijo a los líderes, ustedes limitan a los hijos, ustedes les roban las bendiciones a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren hacer algo por sus padres, ustedes les dicen, no, da a la iglesia y dales cualquier cosa y diles, es un corbán, es decir, esto es algo con la que yo te bendigo, papá o mamá. En otras palabras, estaban propiciando que los hijos dieran más a los intereses del templo que honrar a sus padres, cuando el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya mal, ¿no da? Para que te vaya bien. Hay dos aspectos de promesa ahí. Honrar a tu padre y a tu madre, dice, tiene dos promesas: para que te vaya bien, para que seas próspero, para que puedas ser bendecido y también para que tengas calidad de vida, de larga vida. En otras palabras, nosotros determinamos la calidad de vida que queremos por nuestras acciones, nuestra fe y lo que decidimos hacer. ¡Qué tremendo! Sí, Omar. Sí es cierto, yo creo que los judíos, la jerarquía de los judíos o sacerdotal ya estaba corrompido, o sea, ya había varias líneas, o sea, había saduceos, había fariseos, en el desierto estaban otros, no me acuerdo cómo se llaman, o sea, ya había división y ya se sabía que era corrupta. Pero también en un momento dado, en el siglo IV, ya cuando Constantino, Agustín y Ambrosio empiezan a formar un gobierno, empieza a haber también jerarquías, ¿sí? Que el obispo, que el cardenal, que el sacerdote y que el cura, ¿no? Entonces, y después ya para el año 800 se van a crear los agustinos, los dominicos, no me acuerdo cómo se llaman, las diócesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la causa de la reforma? Las indulgencias plenarias, ¿no? Que en un momento dado ya dabas más a la iglesia católica que directamente a tu familia, pues. Por eso la parte del norte de Europa se va a transformar y va a aceptar la reforma, y España y el sur o la meridional, ¿no? Sí, se quedan atrás. Así es. ¿Qué conflictos? Ahora, Estamos casi igual. la pregunta es, ante la luz de lo que estamos hablando, ¿debe haber jerarquías en la iglesia? Es la pregunta. ¿Cómo debería ser el gobierno de la iglesia?
¿Por qué? Porque a veces nosotros entramos en conflictos acerca. Yo pienso que debe haber esto. Yo creo que debe haber esta persona. Yo considero que debe haber esta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Ese es el punto que tú y yo necesitamos colocar. El hecho de que haya diáconos o hubiese diáconos en la primera iglesia no implica que todas las iglesias deben tener diáconos. El apóstol Pablo menciona, creo que es en Corintios, dice, porque las iglesias de Dios no tenemos ese conflicto. En otras palabras, cada iglesia determina su estilo, su norma de gobierno, bajo el esquema de cuál. En 1 Timoteo capítulo 3 es donde está el gobierno de la iglesia. Debe haber un pastor, debe haber un liderazgo, pero no debe haber una jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque ahí se llama episcopos o dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero eso se ha tomado como una declaración de que deben existir ciertos parámetros en la iglesia para supervisar, tener a alguien que esté en las alturas. No, el apóstol Pablo no estaba incentivando una jerarquía eclesiástica, porque ni él mismo se consideraba ser una autoridad sobre todos. Recordemos que él decía siervo del Señor, apóstol de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo entonces en 1 Timoteo? ¿Ya tiene la de Pedro? ¿Cuál es? Antes de que se me vaya. Dice Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atraídos sobre sí mismos destrucción repentina, pero aquí es donde el énfasis. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdón no se duerme. O sea, siempre ha existido una advertencia de la verdad real, del pueblo real, genuino, que conoce a Dios, en relación con los falsos, que siempre van a procurar un esquema religioso para su propio provecho. Perdón, sin ser controversial, pero entonces los adventistas tienen un conflicto muy serio. No, pues en todos lados hay ciertas estructuras. Ok, no es que sean censurables, el problema es cuál es la razón. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque puede haber un superintendente que supervise. El conflicto es cuando esa jerarquía se convierte en una imposición que siempre quiere tomar el control. Ese es otro problema. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra que dice ahí, harán mercadería de ustedes, significa imperio, emporio. Esa es la palabra real en griego. Harán un imperio de ustedes. En otras palabras, los creyentes seríamos el mercado de ellos, seríamos sus clientes, seríamos su fuente inagotable de riqueza. Eso es lo que dice ahí. Si lo ves a la luz de la palabra griega, harán mercadería es emporio, que significa imperio. Sí, Omar. Y recordando hechos cuando Pablo no bautizó, ¿verdad? Que se enojó pues que porque yo soy de Apolos y que yo soy de Pedro, que yo soy de... Dijo, no, o sea, están mal. Por lo mismo él no bautizaba para que no dijeran que eran de Pablo, o sea, que decía, yo soy de, o sea, exactamente. Yo soy del Señor y todos somos del Señor. Si algo debemos buscar es la unidad, no ser divisorios. Cuando veamos la clase de gobierno de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que si hay algo que en la iglesia debe ser o es una realidad, es que existe una gran cantidad de posturas. Hay una diversidad de caracteres, personas, posturas, pero la palabra es la que define qué y cómo hacer. En 1 Timoteo 3 se está mencionando que debe existir un responsable a quien Dios le ha confiado la iglesia y debe reunir ciertas características no para ejercer una autoridad sobre las ovejas, porque el mismo Pablo en Hechos 20 dice que hablando Hechos 20, creo que es verso 17 si lo tenemos,
en el concilio de Éfeso dice que recuerden que ustedes fueron llevados para amar y supervisar la iglesia. Pedro lo vuelve a reiterar más adelante. Hechos 20, verso 17, 18, hablando de que algunos, dice, introducirán doctrinas erróneas. A ver si lo tienen por ahí. Bueno, ¿cómo estamos yéndonos? No, es que al final llegamos a la corrupción que está en los estudios y que ha sucedido siempre. En todo lugar. En todo lugar. La Biblia dice... Y volvemos a lo mismo que dijo el pastor, somos pecados. Sí, porque se dejan manipular por la carne, por los intereses de los hombres humanos. Así es. Es donde dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ajá. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en Pedro dice que el Señor los ha puesto como supervisores de la iglesia. Voy a buscar esto que está ahorita que acabas de leer. Es Hechos 20:28, donde dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Cuál es la función del obispo? Dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el propósito del liderazgo. Leíamos hace unos días de Jeremías 3, que el Señor daría pastores conforme a su corazón. Bueno, si entendemos cuál es el propósito de la elección divina acerca de una persona específica para estar al frente, nos daríamos cuenta que no son sus cualidades, no es sus capacidades e intelectos, es la capacidad de ser moldeado por la voluntad de Dios para cumplir ese propósito que Dios tiene. Porque el amor del pastor para las ovejas no es un amor natural. Es un amor que procede de lo alto para amar a veces a quien no quieren ser amados. Es la verdad. Duros de amar a veces, digo. Uy. Pero eso es algo que acontece. Dios equipa, Dios prepara para esa labor fundamental. Por eso el apóstol Pablo estaba reiterándoles cuál era la misión de los obispos. Recuerden, no les estaba confiriendo una posición jerárquica que demandara tributo, de rodillas, no. El mismo Señor Jesús enseñó que el que quiera ser el mayor debe ser el menor. No hay mayor amor, dice, que aquel que dé su vida. En otras palabras, que sirva, se entregue, sea una evidente realidad de que el amor de Dios está ahí para cuidar, amar, ayudar, instruir, exhortar a las ovejas y llevarles por el camino. A ver si encuentran ese de Pedro que dice, donde nos ha puesto para cuidar las ovejas. Bien, vamos adelante mientras lo encuentras, aunque entramos ahí con esta condición. La expiación es por sustitución. El Cordero vendría a quitar la carga de los hombros y hacer la paz entre Dios y cada persona. No habla de una paz general, habla de una paz individual, que es la razón por la que el Bautista había venido predicando que el arrepentimiento. El arrepentimiento es personal, no familiar ni nacional. Cada persona requería tener un encuentro de esta naturaleza para entonces cambiar su vida, entregarla al Señor, y ahora sería el sacrificio sustituto de Jesús en la cruz del Calvario, el precio pagado por mis faltas. Pero recuerda, para ellos era todo un hecho futuro, faltaban días, semanas
para lograrse ese momento, pero el mensaje era claro. Aquí está el Cordero, que es quien va a librar a cada israelita del peso que agobia su alma. Es quien va a liberar a toda persona que desee creer en Él como el enviado del cielo para salvar y liberar. Qué tremendo, ¿va? Así que Hebreos 9, 25 al 26. Ay, Señor. Es la de primera de Pedro 5. ¿Qué dice, preciosa? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿Qué más? cuidando de ella no por fuerza. Ah, exacto. Vamos a ver cuál es. Léelo con fuerza. En voz alta, con trompeta de Dios, por favor. 5:2 dijo, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué calificativos coloca que deben ser evitados? Pero el punto es, ¿por qué Pedro coloca esa serie de adjetivos? Porque era una realidad desde su tiempo, que eso existía. Cuidar a las ovejas debe ser por amor y no por un salario. Cuidar a las ovejas es amarlas porque es el propósito de Dios para mostrarle a su pueblo que Él tiene cuidado de los suyos. Y por eso dice Pedro, ¿de qué manera debe ser el administrador o el siervo? No dice ahí, deben honrarlo, deben llevarle, deben ponerle en un pedestal. No, debemos tener cuidado con eso. Porque a veces ponemos a los pastores en un pedestal y debemos tener mucho cuidado. Porque el día que se nos cae, se quebró. Todos somos susceptibles de fallar. Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero a veces nosotros nos hacemos ídolos de los pastores y tener, ya viste este pastor, escúchalo. ¿No? A veces yo digo, me cuesta. Mira qué tremendo. Yo digo, pues vete a esa iglesia, por favor. O sea, pero que está del otro lado, pues entonces. O sea, debemos reconocer que Dios da a cada uno acorde a lo que está y de acuerdo a lo que se requiere. Pero a veces, por eso menciono, a veces los catapultamos como al argentino que trae su Ferrari, trae todo y hay que viajar ligero. Sí, cómo no. ¿Qué podemos decir? O sea, qué incongruencias. Cuando él dice hay que viajar ligero, hay que llevar poco equipaje, con un Ferrari pues no vas a llevar tanto equipaje. Bueno, vamos adelante. Bien. ¿Qué sucede entonces? Hebreos 9, 25, 26, gracias porque era de Pedro. Ahí dice qué deben hacer o cómo debemos ser aquellos que pretendemos servir al Señor. Si eso les enseñaran en el instituto, lo que van a enfrentar el día de mañana, muy pocos estarían en el instituto. ¿Por qué? Porque ser pastor no es una profesión. Es un llamado por amor. Y es justo ahí donde entra lo que Dios nos va formando en ese proceso. Nunca tendremos todo el amor que se requiere. Dios va equipando en la medida en que se va requiriendo. ¿Sí? Pero sí tenemos los parámetros de qué no debemos hacer. El enriquecimiento ilícito no es de un pastor. El vivir por encima del nivel de sus ovejas no es de un pastor. El cobrar, porque el cobro siempre hay, cobramos por matrimonio, cobramos por las instalaciones, cobramos si quieres alfombra, y cobramos con músicos o con fotografía, y yo digo que... Bueno, cambiemos el punto. Hebreos 9, 25, 26, por favor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice una vez y fue suficiente, no hay más. No hay que hacer como el antiguo sistema sacerdotal, sacrificios constantemente a lo largo del día, encender las lámparas, mantener las cámaras limpias, derramar sangre constantemente. No, sería un solo sacrificio y para siempre. En otras palabras, quedó abolido el sistema antiguo testamentario. No existe. Gracias Dios, porque a través de Jesús ya no hay sacrificios que hacer. Se pagó el precio en la cruz del Calvario y un alto precio. Y tú y yo hoy, solo por depositar nuestra fe en Él, tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Bien, vamos a concluir. Vamos adelante porque se nos va el tiempo. Y regresemos a Juan, por favor. Verso 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Subraya esa frase que sigue, porque lo menciona 2 veces en estas lecturas. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora Juan está hablando ya no de quién es el Mesías y cuál sería su función ministerial. Ahora está describiendo al Mesías como Dios, como el Hijo de Dios. Ahora está mostrando que el Mesías no debería tener en la mente de los líderes solo la connotación de un libertador, de un revolucionario, de un hombre que vendría a alentar al pueblo a sublevarse y cambiar de reino, es decir, de Roma al pueblo judío. El Bautista está anunciando la naturaleza del Mesías. Él es Hijo de Dios. En otras palabras, Juan 1:14, si tú lo tienes, ahí dale vuelta a la izquierda. Juan el Bautista estaba declarando lo que el apóstol menciona, porque vimos su gloria. ¿Quién lo tiene? Juan 1:14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo, la identidad y naturaleza del Mesías ahora estaba colocándose claramente. Como dicen, ciegos, guías de ciegos, era lo que Jesús estaba diciendo a los líderes religiosos por su ceguera voluntaria. Recuerda, hay una ceguera accidental, hay una ceguera espiritual y hay una ceguera voluntaria. Y ellos habían decidido ser ciegos. Pero déjame decirte algo. Juan el Bautista no conocía toda esa plenitud de Jesús, aunque eran primos. Jesús y el Bautista eran primos. Sin lugar a dudas, debieron haber tenido relación de niños. Debieron tener una relación porque Elizabeth y María también tenían su relación. Pero cuando son separados para cumplir su ministerio, el Bautista no tenía ni la más mínima idea que realmente Jesús sería el Mesías. Y esta es la declaración que él hace. Dice, yo no lo conocía hasta el que me dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender, Él es. Era su primo, claro, lo conocía como el primo, era como los hermanos de Jesús. Decían, este está. ¿Ah? Los hermanos de Jesús decían, le falla, ¿cómo? Pues si somos hermanos. Y resulta que ahora es el Mesías. Estaban ciegos. Pero ¿qué sucede? La revelación divina siempre supera
nuestra capacidad intelectual para mostrarnos el camino de la verdad. Lo hizo con Pedro, lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Abrió nuestro entendimiento para darnos cuenta que nuestro razonamiento humano jamás alcanzaría a comprender esa verdad. Qué tremendo, ¿ah? Bien, ¿qué sucede? Vámonos recio porque el tiempo... ¿Qué dice? ¿Cuál era la señal? Porque el tiempo nos va. Que el Espíritu Santo descendería como paloma. ¿A qué se refiere? Todo tiene una explicación. Ahora, la paloma no es el Espíritu Santo, ¿eh? Porque a veces creemos, es como el viento, el Espíritu Santo. No, eran símbolos a través de los cuales pudiera manifestarse. Hay dos lecturas. Isaías 61, 1 y 2, por favor. Y otro que tenga Lucas 4, 18 y 19. Juan estaba observando, fíjese bien, Juan estaba viendo físicamente ese hecho, pero el resto de las personas alrededor no tenían esa misma capacidad de ver esa verdad revelada. Es como Pablo cuando iba camino a Damasco. Él escuchó la voz, los demás escucharon un sonido. ¿Qué diferencia? Todos escucharon algo, pero Pablo escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el Bautista está físicamente observando el hecho. Por eso él dice, el que me dijo, el que me envió, cuando veas descender el Espíritu Santo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es la verdad encarnada, Él es el Dios mismo hecho carne. Por eso Juan estaba observando y dice, ¡wow! Este es el tremendo tesoro por el cual estuve tanto tiempo en el desierto, por el cual pasé tantas limitaciones, pero valió la pena haber estado ahí por tenerte cara a cara y ser yo quien anuncia a este pueblo quién eres tú. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Vamos a leerlo entonces, Isaías 61 y 2, por favor. 1 y 2 o más o menos. 1 y 2, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y en los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice ahí, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí necesitamos hacer una breve acotación. En el Nuevo Testamento damos por asentado que el Espíritu Santo es una realidad en cada creyente, y no es así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo solo era esporádica, intermitentemente sobre ciertas personas para cumplir el propósito de Dios, mas no habitaba en ellos el Espíritu Santo como hoy lo hace en ti y en mí. Cuando Isaías hace esta declaración, era para decir cuál sería una característica que daría evidencias de la realidad de quien era el enviado para cumplir el propósito ministerial de ser el Mesías. ¡Qué tremendo! Así que Jesús dice, porque el Espíritu del Señor, Lucas, si lo tenemos, va a ser una confirmación de esta palabra, por favor. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Comentarios? Pues Sigue, Ramoncita. Es que nos queda, o sea, toda la clase, ¿cuál comentario te queda con la boca callada? Nos quedamos chiquitos. ¿Por qué no creyeron los judíos? Bueno, esto es lo que el Mesías vendría a realizar. El precursor, el punta de lanza, Juan, pagaría un enorme precio por ser el precursor. Sí, Omar. ¿Cómo quedó Juan con la jerarquía
al final sacerdotal? Juan el Bautista. Juan el Bautista, a pesar de ser hijo de un sacerdote, él obviamente por la llenura del Espíritu Santo y la preparación no comulgaba con ese sistema ya. Su constante acción de exhortar, de revertir las conductas de los líderes, le había llevado a tener un cisma, es decir, un rechazo permanente. Tan es así que él nunca buscó mantener una relación con ellos, porque ¿qué comunión tendría la luz con las tinieblas? El alto precio que Juan pagó fue ser decapitado, y ninguno de los líderes de la nación fue capaz de abogar por él. ¿Por qué? Porque era quitarse un peso de encima. Juan se había convertido en la conciencia de los líderes. A pesar de que casi le leía Isaías, cuando va a Isaías, Exactamente. Y siendo hijo de un sacerdote, no le siguieron creyendo. Así es. ¿Por qué? Porque Juan conocía desde pequeño el oficio sacerdotal. De tal manera entonces que cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento, ahora como Pablo, comprende las verdades que en el Antiguo Testamento estaban como una sombra de la realidad que vendría. Y por eso está compartiendo que el Mesías había llegado con una realidad: quitar, retirar, cargar el pecado del mundo y dar libertad a los cautivos. ¿Esto qué hacía? Que Juan estaba declarando que Jesús era el Dios encarnado, el Hijo de Dios, es lo que está diciendo. Para concluir, en ese mismo capítulo, Juan 1:18, porque hay dos citas más, pero ya el tiempo no nos alcanza, segunda de Samuel 7:14 y Salmo 2, 7 y 8, son dos lecturas que vas a tener en tus hojas. Pero vamos a concluir con Juan 1:18, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Él es la revelación divina hecha carne. Él vino a mostrar, a revelar en su propia vida la verdad del Señor. Qué tremendo. Exactamente. Hace unos días mencionaba que cuando Da Vinci está haciendo sus primeros bosquejos acerca de colocar la imagen de Jesús en sus pinturas, hace un rostro judío, más moreno, más narizón, con otro tipo de tez, y cuando es presentado a la iglesia tradicional es rechazado, censurado. ¿Por qué? Porque para ellos debió ser, recordemos, la iglesia enseñaba que los judíos mataron a Jesús, por lo tanto no querían saber nada del judaísmo y estaban vedados, y buscaron tener un rostro más europeo, un rostro más blanco, más guapo, que siempre lo hacen parecer un artista de cine. ¿Va? Así bien delineado, bien guapo, cuando en realidad Isaías 53, lo que leía Grimaldo, sin hermosura para que lo deseemos. Entonces no estaba tan guapo el Señor Jesús. Su hermosura no era la externa. Grimaldo, léelo, por favor, tú lo tienes ahí. Ya versiones de Galilea, ¿no? Que Galilea, los galos de Europa. Sí. Subirá por renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Parece que me está reflejando. Bienaventurados los feos. Gracias. Ándale. Bueno, ese es el punto. Estamos concluyendo. Jesús, nadie lo vio. Y tenemos ideas acerca de cómo fue en realidad
nadie puede decir, esta es la imagen de Jesús. Por lo tanto, lo único que sabemos que Jesús vino a hacer es darnos libertad, mostrarnos el camino al Padre, mostrarnos al Padre, decir, tenemos hoy una vida nueva gracias a Él y tenemos acceso a una vida eterna por su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que el Bautista mencionó fue su identidad, su naturaleza, su trascendencia y la función que el Mesías iba a realizar. Isaías lo había anticipadamente colocado y se cumplió ante sus ojos. Ya no es dónde está el Cordero, ahora es he aquí el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias a algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Próxima clase, recordemos, es en el capítulo 3, donde dice el novio y el amigo del novio. ¿Sí? La última parábola de el Bautista. Una oración, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, en este día, mi Dios, por permitirnos, Padre mío, reunirnos, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Padre mío, para estudiar tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre mío, Señor, que nos sigas llevando, Padre Santo, Señor, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, Padre mío, Señor, para entender, para comprender tu palabra, Padre Santo, Señor, para escudriñarla, Padre mío, Señor, para llevarla, Señor, en las semanas, Padre Santo, Señor, y seguir meditando sobre ella, Padre. Sí, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, que le sigas, mi Dios, mostrando, Señor, que sigas guiando a nuestros pastores, Padre mío, Señor, para que nos sigan llevando, Padre Santo, por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Mas no por lo que dicte su corazón, sino por lo que dicte tu palabra. Sí, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre mío, Señor. Bendice, Padre Santo, el camino, Padre mío, Señor, de todos al regreso a casa, Padre Santo. Sí, Padre. Cuídanos, Padre mío, Señor, que tus ángeles acampen acá. Sí, Señor. Nosotros, Padre Santo, Señor, te damos las gracias de Dios y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.